Bueno, iniciamos este segundo bloque con los consejos de primavera y ahora un poco lo que decíamos recién, que es que así como crecen las plantas, como brotan las plagas, ¿no? Porque eh, hay plagas como por ejemplo las hormigas que, bueno, han estado quietitas en el invierno, a pesar de que han hecho su buen daño este invierno, ¿no? Pero habitualmente están quietas en invierno porque han acumulado en otoño. Bueno, se acuerdan el cuento de la cigarra y la hormiga, ¿no? Que llegaba el otoño y la hormiga trabajaba y la cigarra no. Y cuando llegó el invierno que no había alimento, la cigarra no tenía alimento y la hormiga sí. Bueno, la hormiga en invierno trabaja poco. Y ahora en primavera comienza a trabajar mucho. Y la hormiga quizás sea nuestro principal enemigo, no fundamentalmente por lo que el daño que nos genera mucho daño en extrayendo las hojas y las flores de las plantas y hace que la planta vuelva a brotar nuevamente, sino que la hormiga es muy paseandera. La hormiga llega a recorrer hasta 300 metros por día. En línea, no de ida y vuelta, en línea 300 metros, viene de 3 cuadras a lo mejor la hormiga. Y no es que haga 3 cuadras lineales, sino que va, vuelve por otros lados, son muy paseanderas. La cuestión es que la hormiga trae entre sus patas esporas de muchísimos hongos. Entonces, y trae muchos insectos también. Eh, Porque la hormiga es una de las únicas especies, así como el hombre cría mascotas y como el hombre cría ganado para comer, cría ovejas, la hormiga también cría insectos para alimentarse de esos insectos. Entonces, la hormiga es la única especie, aparte del hombre, que es ganada, se podría decir que es ganadera, que tiene sus propias mascotas, ¿no? Esclavista, en realidad. La hormiga hace trabajar a los pulgones y a las cochinillas, los lleva como rebaños, los lleva a las plantas y los instala en los mejores pastos, diría la BBC de Londres en su video, ¿no? Le busca los mejores lugares donde puede alimentarse ese pulgón. Por eso el pulgón está tan bien ubicado en los pimpollos de los rosales, que es donde hay mucha savia, porque la hormiga lo lleva y lo instala ahí. ¿Por qué? Porque ese pulgón, al consumir savia, no es muy eficiente y tiene un sistema que la savia pasa de largo al ano directamente y algo absorbe y el resto de la savia sale por una especie, es como un ano, son unos sifones que tienen los pulgones atrás y salen como gotitas de miel ya, como una miel. Y esa miel es la que alimenta al pulgón, a la hormiga negra, perdón. Entonces la hormiga negra lleva a los pulgones para alimentarse de esa melaza y esa melaza es su principal alimento. Entonces la hormiga no solo nos generó daño cortando las hojas, cortando las flores, sino que nos llenó de pulgones la planta. Y a su vez cuida a los pulgones de que una vaquita de San Antonio, de que algún predador natural lo vaya a agredir, la hormiga lo defiende de eso, de la vaquita de San Antonio y de los predadores naturales, inclusive las aves. Cuando una ave por ahí se posa, le pican las patas, porque sabe que las aves son grandes consumidoras de insectos. Entonces la hormiga les pica las patas para que el ave vuele a otra planta. Entonces ese es el daño que nos generan las hormigas. También nos generan que tengamos cochinillas, que la cochinilla es como una almeja que se fija en la parte de atrás de la hoja y la cochinilla en su ciclo de vida no puede caminar más de 10 centímetros porque pierde las patas, queda ápoda. ¿Cómo llegó a 1,50 m de un duraznero? ¿Cómo llegó a 1,80 m de un limonero? Que son las cochinillas que tenemos nosotros en la parte de atrás de la hoja, o la mosca, la mosca blanca, que son esas pelucitas que se forman en la parte de atrás de los citros. Eso es porque la hormiga lo llevó. La hormiga lo llevó, las instaló en ese lugar de la hoja
y una vez que le consiguió buena cantidad de savia, lo pone en el mejor lugar donde hay mucha savia y la hormiga va todos los días a cosechar la mielcita esa, que es la que le da la energía para, fíjense que son enérgicamente, son muy gastadoras porque son muy movedizas. Una hormiga, hagan de cuenta que este mismo video de la BBC que les contaba, que así dice que la relación es como si un maratonista corriera una maratón entre 8 y 10 horas por día, sin parar. Esa es más o menos la energía que consume una hormiga. Por eso es que esa energía necesita de muchos azúcares. Y esos azúcares los sacan las hormigas de fundamentalmente de los pulgones y de las cochinillas. Y no solo eso, sino que son tan paseanderas que llevan esporas de hongo en su cuerpo, que van llenando de hongo el resto. O sea, donde el pulgón hizo el hueco, hizo la herida para poder sacar savia, quedó una herida y sobre esa herida, cuando se fue el pulgón, ingresó la espora del hongo y nos ingresó el hongo a nosotros. No solo hongos, bacterias, virus. La hormiga, al ser tan paseandera, anda por todas las plantas, viene trayendo los problemas de la mayoría de las plantas. Entonces, la hormiga no es solo el daño que nos genera, que nos peló el rosal, nos genera muchísimo daño más. Bueno, ¿cómo controlar la hormiga? Bueno, ya sabemos, hemos visto algo que con el arroz se trabaja. Arroz con sulfato de cobre es muy eficiente, una cucharada sopera de sulfato de cobre, lo dejamos en 2 litros de agua, tiene que ser un recipiente que no sea de aluminio, ni que sea para nuestro consumo, no en una olla, sino que calentamos el agua en una olla, la tiramos a un balde plástico, esos 2 o 3 litros de agua, bien caliente, y ahí le aplicamos el sulfato de cobre, una cucharada sopera de sulfato de cobre y el arroz, el más barato, el que vende el chino, ese que está todo partido, lleno de gorgojos, no importa, es para las hormigas, no es para nosotros. Compremos la oferta más barata. Aparte, mientras está partido, es más fácil de llevar, porque el arroz grande es más pesado. El arroz barato, que es el chiquito, y el partido, mejor todavía. Entonces, ese arroz se va a llenar de sulfato de cobre en su interior y va a ser llevado por la hormiga a la hoguera. La hormiga va al hormiguero, va. La hormiga en el hormiguero cría un hongo y ese hongo es el que alimenta a toda la colonia. Entonces va a ingresar al hormiguero como un insumo más y se va a poner en la pila esta de hojitas que se hace como un compost para alimentar el hongo, que es el que alimenta a toda la colonia. La hormiga no come hojas, come un hongo. Entonces el sulfato de cobre mata el hongo. Entonces entró mezclado con los insumos, con las hojas, con todo. Entonces cuando ese sulfato de cobre se vuelve a humedecer, y se libera y mata al hongo que alimentaba a toda la colonia, se les pudre el hongo, se les genera un problema bárbaro y vuelven a utilizarlo en otra cámara y la otra cámara le pasa lo mismo porque las hormigas no depositan en la misma cámara, van depositando en distintas cámaras y así el hormiguero prácticamente desaparece. Es muy eficiente, al menos en nuestro jardín. Después se irá al jardín del vecino porque no las mata, sino que las hace migrar y se van a otro lado. Y bueno, yo no tengo más. Solucioné mi problema de las hormigas. Entonces, para hacer este preparado, háganlo con 2 o 3 litros de agua, una cucharada sopera de sulfato de cobre que lo compran, o caldo bordelés también pueden comprar en los viveros. El mismo sulfato de cobre que se utiliza para las piletas de natación. Bueno, una cucharada sopera de ese sulfato de cobre, o caldo bordelés que lo compran en el vivero, lo disuelven en 2 o 3 litros de agua, ponen el arroz partido, se hidrata, entra el sulfato de cobre dentro del arroz, se deja secar. Después se pone en un papel de diario, en una mesada, en algún lugar, que se seque el arroz. Y ese arroz seco, ese kilo de arroz, lo guardan en un frasco. No se van a confundir porque quedó celeste el arroz. Entonces, qué lindo color el celeste. Eso es hincha de grano, por si no saben.
quedó celeste el arroz y no se van a confundir. Entonces, cada vez que ustedes vean hormigas, le ponen no al medio del camino, no se pone al medio del camino, porque la hormiga soldado, que es la que limpia el camino, va a descubrir, no sabe nada de nutrientes, no sabe. Entonces lo va a sacar y lo va a llevar a 1 metro de distancia. En cambio, si ustedes lo ponen a 10-15 centímetros del camino, va a quedar ahí. Y va a quedar 1 día, 2 días, 3 días. Una hormiga exploradora va a descubrir que hay arroz, que es un gran insumo para ellos, porque tiene mucho hidrato de carbono, y va a marcar una señal química que hay que irse a ese arroz. Cuando la señal química esté marcada, lo van a llevar todo al arroz. Está bien, no es algo inmediato. Es algo que tarda 10-15 días, hasta que el arroz ingrese, hasta que les mate el hongo, pero es muy eficiente y no estamos contaminando el ambiente. La mayoría de los fungicidas que se utilizan, de insecticidas, perdón, para las hormigas, contaminan mucho el ambiente y en este caso no estamos contaminando. Pero ya es el momento de controlarlas. Si nosotros nos dejamos estar y las eliminamos en diciembre, en noviembre, diciembre, que es cuando por ahí tuvimos vacaciones, tuvimos tiempo de hacerlo, ¿verdad? Tenemos lleno de cochinillas y lleno de pulgones el jardín. ¿Vamos a eliminar la hormiga? Sí, la eliminamos, no hay ningún problema. Pero tenemos cochinillas y pulgones que después se multiplican solos. Esté o no esté la hormiga, la cochinilla y el pulgón se siguen multiplicando. Entonces no generemos más problemas del que podemos generar. Si solucionamos ahora en primavera, tenemos un verano más tranquilo, sin tanto trabajo y sin tanto insectos, ¿no? Otro que tenemos que empezar a controlar ahora es el grillo topo. El grillo topo es aquel que hace estos huecos en el césped, en el jardín, y toda la progenie, los hijos del grillo topo, consumen las raíces de las plantas. Hay un método que es en diciembre para eliminarlo, pero de acá a diciembre, mientras tanto, podemos utilizar un método químico que es un topicida granulado. Ese topicida granulado que viene es fumígeno, o sea que cuando se humedece libera un gas y ese gas elimina los grillos. Le van a querer vender algunos líquidos, el clorpirifos, algún líquido que son baratos y tienen un poder residual de 15 días. La mala noticia es que el grillo topo ha dejado 700 larvas a 40 centímetros de profundidad, en donde el clorpirifos no llega a 40 centímetros. O sea, nunca va a matar las larvas. ¿Qué va a matar? Los grillos que nacen, los que salieron por ese agujerito arriba. Pero de los 700, en septiembre suben 100. En octubre suben 100. Y así la genética ha hecho que no maduren todos juntos los grillos topos. Van saliendo de a poco. Y si el poder residual de este producto que se utilizaba rociando el césped era de 15 días, mató lo de septiembre. Tenemos que volver a usarlo en octubre, volver a usarlo en noviembre, volver a usarlo en diciembre. Entonces, para evitar eso, viene un producto granulado que ustedes lo tiran, donde saben dónde tienen los grillos topos, y tiene 6 meses de poder residual. Es caro, pero equivale a 6 de los otros baratos. Entonces, si el barato costaba 100 y este cuesta 400, compren el de 400. Porque el de 100 lo van a tener que usar 6 veces, van a gastar 600 y van a contaminar el ambiente 6 veces más. Entonces, porque es muy tóxico ese producto. En cambio, el granulado es tóxico, pero es fumígeno, es un gas. Entonces, días de viento no hay problema, porque cuando sale el grillo topo absorbe ese gas y muere de inmediato. De las larvitas, a medida que van naciendo, este mes, el mes que viene, el otro, tiene 6 meses de poder residual, o sea que en diciembre va a seguir, diciembre, enero va a seguir largando sus tóxicos. Pero ese tóxico es mucho más leve que el otro, por un lado. Por otro lado, es fumígeno, o sea que al ser un gas, el viento se lo lleva. No habría problema y se disuelve en el viento y no genera gran impacto ambiental. Lo que tienen que tener mucho cuidado con este producto es cuando llegue diciembre, esa noche cálida de diciembre que nos corre una brisa. Bueno, ahí no tirarse al césped a tocar la guitarra con los chicos, a los bebés, por ejemplo, porque no los va a matar. Pero si ponemos un bebé en el césped y hemos puesto este producto,
probablemente le genere algún desarreglo, algún problemita. Entonces, por lo menos por este año, las noches cálidas, las noches que días que hay vientito, una brisa, no hay ningún problema porque se difunde en la brisa. Esas noches cálidas que no se mueve una hoja, esas noches cálidas que el gas se mantiene bajo, ahí no hay que salir al jardín, son dos o tres noches al año y esa es la precaución que hay que tener. Pero lo utilizan una sola vez y no hay nunca más brillo topo. Con el otro van a gastar 6 veces más y no van a tener el mismo resultado, ¿no? Bueno, hablamos de los pulgones, hablamos del control de hormigas, fundamentalmente, eso es lo que tenemos que tener. El grillo topo, los controles de las cochinillas se controlan, sí. Cochinillas no va a haber si no hay hormigas. Y pulgones no va a haber si no hay hormigas. O sea, acá la hormiga es la que más problemas nos trae. Después está la mosca de la fruta, pero la mosca de la fruta ya queda para otra charla, porque es muy difícil de controlar con métodos naturales, hay que utilizar químicos y no es la época en este momento para utilizarlo. Quizás en las próximas charlas lo podamos hacer. Cambiamos de bloque. Nos venimos a la huerta. La huerta en primavera. Se puede hacer de todo en primavera en la huerta. Es la etapa más fructífera de la huerta. Nosotros en la huerta ahora, ¿qué podemos sembrar? Nos falta huerta para sembrar lo que tenemos que sembrar. Acelga, remolacha, rabanito, lechugas de casi todas las especies, achicorias de casi todas las especies, haba, poroto, pimiento, tomate, berenjena, maíz, ¿qué más? Bueno, achicoria dijimos, muchísimo, rúcula se puede sembrar ahora. Es un momento para trabajar la huerta y para sembrarla espectacular. Pero estaría bueno que sea una huerta orgánica, que sea una huerta sin insecticidas. Entonces nosotros para lograr una huerta sin insecticidas tenemos que no tener insectos. ¿Y cómo hacemos para no tener insectos? Los confundimos. ¿Cómo? Alrededor de la huerta todas las aromáticas, romero, salvia, ruda, menta, peperina, poleo, todo lo que usamos para el mate, todo lo que utilizamos para consumo, para condimento, y inclusive que no condimentemos. Por ahí a lo mejor utilizamos la lavanda que no condimentamos, o la ruda, que no vamos a andar comiendo ruda, pero el olor a la ruda. ¿Qué hace esto? Esto hace una barrera alrededor de la huerta, por eso todo el cerco tiene que ser hecho con aromática, una barrera de olores que hace que los insectos no encuentren el olor a zanahoria, no encuentren, se me había olvidado la zanahoria, también se hace ahora, no encuentren el olor a tomate, sienten un poquito de olor a tomate, un poquito de olor a menta, un poquito de olor a ruda, un poquito de olor a lavanda, y no es concreta la señal. Se van a la huerta del vecino. Mi huerta no lo tiene. Entonces, y no utilicé ningún insecticida. Entonces, está muy bueno utilizar este tipo de barreras para, a su vez, la huerta tiene que ser con mucha diversidad. No hagan, por ejemplo, un cantero entero de lechuga. A la lechuga la tienen que asociar. Si ustedes asocian la lechuga, por ejemplo, una linda asociación, vamos a una de las que más funciona, mejor funciona, es el tomate. El tomate tiene mucho aroma, entonces atrae muchos insectos el tomate. Allá está el tomate. Si usted huele una hoja de tomate, se dan cuenta que es tomate. Pero también hay otra planta que tiene mucho aroma, que es la albahaca. Entonces, si ustedes hacen una hilera de tomate, una hilera de albahaca, una hilera de tomate, una hilera de albahaca, los insectos no perciben que hay tomate. Sienten un poquito de olor a albahaca, y se van a otro lado. Entonces, tiene que ser diversa la huerta. Las tablas, hay muchas tablas en el INTA que hablan de lo que se llama asociaciones. Las asociaciones pueden ser favorables o desfavorables. ¿Vieron cuando dicen,
si vos pones estas dos plantas juntas se repelen. Sí, son asociaciones desfavorables. Son plantas que se repelen entre sí porque son de la misma especie, entonces consumen el mismo nutriente y tratan de... Bueno, pero si ustedes, por ejemplo, van a hacer de la misma familia, por ejemplo, son la berenjena y el pimiento. Berenjena y pimiento se repelen entre sí. No hagan una hilera de berenjena y una hilera de pimiento al lado, porque van a tener pimientos chicos y berenjenas chicas. Ahora, si ustedes hacen berenjena, zanahoria y pimiento, por un lado se benefician y por otro lado están separando las raíces. Entonces van a tener buenos pimientos, buenas berenjenas y buenas zanahorias, porque se favorecen entre sí. Tanto el pimiento como la berenjena tienen raíces superficiales y la zanahoria tiene raíces profundas. A su vez, el pimiento y la berenjena tienen hoja ancha y atraen una determinada cantidad de insectos. Y la zanahoria tiene una hoja angosta. Entonces, el insecto que está en el pimiento no va a atravesar la zanahoria para llegar a la berenjena. Si ustedes los ponen juntos, saltan del pimiento a la berenjena, porque comparten el mismo tipo de hoja y al ser solanáceas las dos, comparten insectos. Pero si al medio hay una hilera de zanahorias, que es una hoja distinta, que tiene un perfume distinto, el insecto no pasa de un lado para el otro. Entonces la biodiversidad es muy buena utilizar en la huerta, hacer una huerta diversa. Otra, hagan escalonamientos, escalonen, no hagan un cantero entero de perejil, por ejemplo, porque el perejil tarda 30 días en nacer. Entonces, ojos con el perejil, cuando lo siembren tiene que estar 30 días regando. Si ustedes a ese perejil lo dejan 48 horas en agua, lo dejan 2 días en agua a la semilla y la siembran, a los 12 días ya están haciendo. Entonces le ganaron al perejil. Pero ¿qué pasa? Si ustedes hacen mucho perejil y no consumen tanto, ustedes hacen un cantero de 3,5 metros de perejil, por ejemplo, y no lo consumen, y el perejil se pone paludo, viejo, feo, y ya no lo consumen. Entonces hagan escalonado. Este mes siembran medio metro por uno de ancho. Entonces van a tener perejil. De acá a 2 meses, cuando se está agotando ese perejil, siembran otro medio metro. Y de acá, entonces van haciendo una siembra escalonada. Y llegó diciembre y vuelven a sembrar nuevamente. Entonces, ustedes están teniendo un escalonamiento. Y lo que era el perejil viejo, lo van sacando y van ocupando ese espacio de cantero con otro tipo de plantas donde estuvo el perejil, que sea beneficioso. Vamos haciendo una rotación de cultivo y no tenemos, porque si no siembran todos juntos y después tenemos perejiles viejos. Lo mismo las lechugas. Las lechugas hay que hacerles escalonada, así uno no consume tanta lechuga y tanta acelga para hacerse un cantero entero. Después la lechuga, cuando se pone vieja, se pone amarga. Entonces, ¿qué hacen? Hacen la mitad del cantero de lechuga ahora. Y la otra mitad la siembran por ahí a finales de octubre. Entonces, lo van haciendo escalonado y van trabajando lo mejor de la huerta. Con respecto a las lunas, es muy importante tener en cuenta las lunas en la siembra de la huerta, ¿no? Todo lo que sea que vaya a dar fruto, ya sea tomate, pimiento, melones, sandías, todo lo que va a dar fruto externo, conviene plantarlo en cuarto creciente. Cuarto creciente es una luna que favorece que la planta fructifique antes, que haga semilla antes y que fructifique antes. Entonces, el tomate, el pimiento, la berenjena, zapallo, melón, sandía y maíz se hace en cuarto creciente, que es el momento en que la planta va a crecer rápido y va a producir rápido flor y después fruto, que es lo que queremos comer nosotros, es el fruto. Si nosotros vamos a sembrar semillas, plantas que querramos que sean bajitas, como los repollos, las acelgas, porque una acelga larga es horrible, entonces que sea compacta y bien fuerte la planta, y que no florezca, o que florezca tarde, tenemos que, o que haga raíz, como el caso de las zanahorias, o como el caso de las remolachas o los rabanitos, en cuarto menguante, cuando la luna se está achicando. No hace falta que sea cuarto menguante, simplemente que la luna esté menguando,
esté achicándose. Esto incentiva una hormona que hace que predomine el crecimiento de las raíces y que las plantas sean bajas y que florezcan tarde. Porque si yo tengo un rabanito que me florece antes de tiempo, florece temprano, si yo me equivoqué de la época, el rabanito no hace cabeza abajo y florece prematuramente y pierde mi semilla. Lo mismo pasa cuando yo siembro, por ejemplo, una lechuga en creciente. Porque la gente creía que creciente era todo lo que va arriba y menguante lo que va abajo. No. En menguante lo que queremos que no florezca. Una lechuga cuando florece se pone amarga. Se llama la tuca sativa, justamente porque tiene esta toxina que cuando florece se pone amarga para que las aves no se coman la flor, que es la forma de reproducirse, ¿no? Entonces, traten en lo posible de todo lo que sea de flor, sembrarlo en creciente. Y lo que no queremos que florezca la lechuga, en menguante. Entonces, la lechuga va a florecer tarde y mientras tanto nos va a dar mucha hoja, el repollo, todo lo que sea bajo, todo lo que nosotros va en menguante. Esa luna favorece ese tipo de plantas que son las que no queremos que florezcan, porque una vez que florece, una zanahoria, a mí una zanahoria me floreció prematuramente porque la sembré en creciente, no alcanzó a hacer zanahoria y floreció de inmediato y ya toda la energía va a la flor y no a hacer más la raíz, que es lo que yo me como cuando como una zanahoria. Entonces, todo lo que vaya bajo tierra o que florezca, queremos que florezca tarde, en menguante. Todo lo que va afuera y queremos que florezca rápido y que haga rápido fruto, en luna creciente es el momento ideal. Tanto zapallo, pimiento, todo lo que va a salir afuera, cuando hace la primer floración, la primer flor la va a hacer en la puntita de la rama. Y ese va a ser el tomate, el pimiento. Venimos y se la cortamos. Grimaldi, ¿qué me hiciste? Era el pimiento. No, porque esa flor es la que tiene la de la punta de la rama. En el zapallo también. En el zapallo, en el melón, en la sandía. Esa es la que tiene la dominancia apical. Esa es la jefa de toda la rama. Y va a hacer que toda la energía vaya a esa flor y a ese fruto. Y va a ser una sandía inmensa y abajo nada. O abajo sandías chicas. O un tomate inmenso y todos los tomates de abajo una porquería. Nosotros cortando esta liberaba una hormona, la de la punta, liberaba una hormona que inhibe el crecimiento del resto. Al cortar esa flor, esa hormona no está y las flores de abajo brotan con mucha fuerza y se llena de flores abajo. Y si nosotros por cada flor tenemos un tomate o un pimiento o un zapallo, aumentamos la producción. Entonces las ramas, vamos a tener mucha producción de zapallos, todos grandes, mucha producción de tomates, todos grandes, o mucha producción de pimientos, todos grandes. Si nosotros dejamos el de la punta es el presidente, no el presidente, es el que dirige todo y es el que absorbe todo para él. Y libera una hormona que el resto, no, el presidente borra, libera una hormona que inhibe todo el resto de lo que está más abajo. Entonces nosotros acá lo extraemos y hacemos que todo lo de abajo, el pueblo, lo de más abajo, tenga mucha fuerza y brote y haga buena cantidad de frutos, ¿no? Por ahí quiero dar ejemplos y no me doy, quiero dar un ejemplo y por ahí no hiero a alguien o lo que sea, pero no es ese mi objetivo. Mi objetivo es ser didáctico. Siempre tengan eso en cuenta. Y algunos, inclusive, en el caso de los zapallos y en el caso de las sandías, de esas ramas laterales, la ramita de la punta también va a inhibir que se formen más abajo zapallos. Entonces pero eso háganlo cuando ya tengan mucha cancha en la huerta y muchos años, le cortan las flores de la punta y cada rama va a producir más brotes abajo y mayor producción, ¿no? Eso lo hacen mucho los productores de tomate y los productores de zapallos. Pero ustedes empiecen por esto, saquen la primera flor. Y es un crimen, porque dicen, mira, está floreciendo el tomate y viene Grimaldi y me lo corta. Bueno,
es lo que va a hacer que después tengamos muchos más tomates. Nos cuesta, a mí mismo me cuesta ir y cortarlo, me da mucha pena porque estuve esperando que florezca, justo la semana que empieza a florecer se lo corto, pero eso le va a dar sanidad a la planta y le va a dar gran cantidad de hojas abajo y también de buena cantidad de flores abajo y más cantidad de fruto para nosotros, ¿no? Eh, bueno, no dejen espacios libres en la huerta en primavera, porque crecen los yuyos, y los yuyos consumen agua, consumen ministros que no consumen. Entonces, ¿cómo los tapamos? Con pasto. El pasto cortado, cuando corten el pasto que esté en la bolsita, en lugar de tirar, se lo ponemos entre medio de los lugares vacíos. Entonces, el pasto cortado lo que inhibe, hace sombra y hace que las raíces o los yuyos no crezcan. Y si crecen, inmediatamente lo sacan. Y siempre acuérdense, el yuyo chiquito es muy fácil de sacar. El yuyo viejo hay que tirar 2 horas y hay que romperse la espalda. Sacan el yuyo cuando es chiquitito. Si ustedes se acercan todas las tardes y todas las tardes, mientras rieguen la huerta, vienen y van sacando de a poco los yuyitos finitos, ni cuenta se da. Y van a tener una huerta espectacular. Otro problema que generan los yuyos es que alojan muchos insectos. Entonces, tenemos de los insectos, hicimos todo el borde para que no ingresen los insectos, pero los yuyitos nos juegan en contra. Saquen todo lo que sea yuyito, no dejen espacios libres. Si el espacio queda libre, le ponen césped, paja o algo cortado para mantenerlo. Bueno, espero que les hayan servido los consejos de primavera y nos estaremos viendo en otra próxima oportunidad. Por supuesto, espero sus preguntas para evacuárselas a partir de la semana que viene.